Listo, como les dije, vamos a ver ahora el tema de hoy es la hipérbola, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes se den cuenta de la hipérbola, tiene muchas cosas y parece así medio raro, ¿no es cierto? Pero de igual manera vamos a hacer nuestra propia explicación y vamos a compararle un poquito con la elipse, ¿de acuerdo? Nosotros la elipse teníamos de esta forma, x al cuadrado sobre a cuadrado y e cuadrado sobre b cuadrado era igual a 1. Y sabíamos que la elipse tenía una serie de elementos. El uno era su centro, ¿no es cierto? Los otros eran sus vértices. Aquí teníamos vértice 1, foco 1, vértice 2, foco 2. Y sabíamos algo muy interesante, que la distancia desde el centro hacia el vértice era A, ¿no es cierto? Eso era el parámetro A. Y la distancia desde el centro hacia el foco se llamaba C y la distancia del punto más pequeño se llamaba B, ¿no es cierto? Esos eran los elementos de la elipse. La hipérbola es semejante a algo parecida a la ecuación. Miren, x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de una hipérbola, pues obviamente puede ser vertical o horizontal, eso también ya vamos a indicar. Pero si yo tengo esta hipérbola que está aquí, que estoy dibujando, son dos de estas. Esta es la hipérbola. Entonces, aquí se encontraría su centro y estos serían sus vértices. Y aquí estos serían sus vértices, aquí estaría su foco y acá estaría su foco. ¿De acuerdo? Miren, ahí está, esa sería una hipérbole. Ahora, si nosotros comparamos un poco con los elementos de la elipse, igual la distancia desde el centro hacia el vértice también se conoce como A, mire. Y la distancia desde el centro hacia el foco sigue siendo C. Pero antes se acuerdan que la A era el valor más grande posible, pues ahora no, la A puede ser el más pequeño, puede ser el más grande, no importa, pero sigue siendo la distancia desde el centro hacia el vértice. ¿Y qué es la B? Pues la B solamente es una distancia que tendríamos por aquí, que no le toca nada, ¿de acuerdo? Y de hecho se llama esto la distancia del eje imaginario, se sabe decir, porque no le toca en ningún lado a la hipérbola, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a descubrir un hipérbole cuando es horizontal y cuando es vertical. ¿Se acuerdan que la elipse se daba cuenta usted de la elipse? Cuando usted tenía el número más grande en la letra, usted decía, ¿esta elipse es horizontal o es vertical? Esta sería vertical porque el número más grande está en la Y. Con la hipérbole eso no sucede, ¿de acuerdo? No tiene que ver el número más grande ni nada por el estilo. Vamos a poner aquí dos casos. Vamos a poner aquí este caso y acá tengo y cuadrados 25, imaginémonos. Ya, entonces, o podría poner aquí un 9, pongamos, aquí pongamos 9, aquí pongamos un 16, ¿ya? ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo me doy cuenta yo si la hipérbole es horizontal o si esa hipérbole es vertical? Pongamos el otro ejemplo, y cuadrado sobre 9, y aquí pongamos x al cuadrado sobre 16 es igual a 1, miren. Lo único que tiene que ver para darse cuenta si la hipérbole es horizontal o si esa hipérbole es vertical es ver el signo de aquí y ver qué letrita se encuentra a la izquierda del signo, ¿de acuerdo? ¿Qué letra se encuentra a la izquierda del signo? La X. Por lo tanto, esta es horizontal. ¿Qué significa que sea horizontal? Que tenga esta forma, ¿de acuerdo? Eso es horizontal, ¿de acuerdo? Eso significa. Entonces, si usted tiene la letra, la X a la izquierda del signo menos, esa es una hipérbole horizontal. En cambio aquí mire, a la izquierda del signo menos tiene la Y. Entonces, si usted tiene la Y a la izquierda del signo menos, esa hipérbole pues sería de manera vertical, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, sus vértices, sus focos se encontrarían en el eje X y acá igual, sus vértices y sus focos ahora se encontrarían en el eje Y, ¿no es cierto? Igualito que una elipse. ¿Qué significa eso? Que su coordenada en Y aquí sería 0 y aquí que su coordenada en X sería igual a 0, así como vimos en la elipse, ¿no es cierto? Ahora, hagamos un ejercicio completito de esta hipérbole, ¿de acuerdo? Ya, a ver, otra cosa importante en la elipse que estábamos comparando con la elipse. Nosotros para sacar el C, ¿se acuerdan que para sacar el C, que era la distancia desde el centro hacia el foco, nosotros hacíamos A cuadrado menos B cuadrado, ¿sí o no? Restábamos el valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto que era una resta?
Si viene un signo adelante de la ecuación, pues obviamente x al cuadrado, si tienes esto, tú tranquilamente le puedes ordenar, pues. Y pones y cuadrado sobre 25 menos x al cuadrado sobre 16 y no hay ningún problema, este es vertical, pues. Así de fácil, si estuviera con el signo menos adelante. En la hipérbola, ¿dónde se ubica la b? Como te digo, aquí está en el eje imaginario, en este caso, como es horizontal, la b es de esta distancia, ¿de acuerdo? Ya vamos a hacer un ejercicio precisamente de eso. Listo, exacto. Bueno, entonces miren, ya vimos las diferencias, ¿no es cierto? Miren, en una elipse, sí o no que la A era el valor más grande, miren. ¿Por qué el A era el valor más grande? Porque no ven que el vértice se encontraba más hacia afuera, ¿no es cierto? Y el foco se encontraba dentro de la elipse, por eso la distancia del foco era más pequeña. En cambio, en una hipérbola, mira, ¿qué es lo más pequeño? ¿Qué es más pequeño? La distancia del vértice. ¿Por qué? Porque ahora el foco se encuentra más lejos, miren. Esas son las diferencias interesantes. Y por eso es que para calcular la distancia desde el centro hacia el foco, porque el foco está más lejos, en este caso ya no se resta, sino se suma. Miren. Entonces, miren, recuerden, para encontrar la C en una elipse, el C era igual a cuadrado menos b cuadrado. Para una hipérbola o p hipérbole, se suma, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Miren, esto es lo que sucede, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver y vamos a aclarar todas sus dudas que ustedes tengan, ¿de acuerdo? X al cuadrado sobre 9, la que teníamos arriba, x al cuadrado sobre 10 y y cuadrado sobre 16 es igual a 1. Primera conclusión de esto, que esto es una hipérbola horizontal. Ya, esa es la primera conclusión. Y ahora, ¿cuál es A? ¿Cuál creen ustedes que sea el valor de A cuadrado? ¿Cuál será A cuadrado? ¿Cuál será A cuadrado? ¿Será el 9? ¿Será el 16? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál será A cuadrado? Exacto, A cuadrado vale 9, ¿de acuerdo? Porque aquí la A no es lo más grande, ¿de acuerdo? En lo más grande era en la elipse, pero en cambio aquí, ¿cuál es A? A es siempre el numerito que se encuentra sobre la letra, por ejemplo, en este caso es horizontal, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale A? Sería 9. Igual, miren, si yo tuviera un ejercicio como este, y cuadrado, aquí tengo x al cuadrado sobre 16 igual a 1, esta sería vertical. Pero igual, a cuadrado sigue siendo 9. Es decir, que el valor de a es siempre el número que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Porque recuérdense que esto, como la a, el ver es vertical, entonces la a, el valor de aquí, representa la distancia desde el centro hacia el vértice. Entonces a siempre va a ser el numerito que está a la izquierda. Aquí la a no es el más grande ni el más pequeño, sino siempre es el numerito que está a la izquierda del signo menos. Por ejemplo, si aquí, por lo contrario, yo tenía aquí 16 y aquí tenía 9, entonces aquí la A sí era 16, porque la A es el numerito que está a la izquierda, no importa si es el más grande o es el más pequeño. Si yo tenía aquí 2 y aquí tenía 32, el valor de A era, el valor de A cuadrado era 2, ¿de acuerdo? En cambio aquí ya no se dejen guiar por el número más grande, eso solamente se servía para la elipse. Entonces, considerando eso, vamos a hacer el ejercicio que estamos planteando. Entonces aquí tenía 9 y aquí tenía 16. Entonces el valor de a cuadrado es 9, por lo tanto a es 3. ¿Qué me permite este a, muchachos? No hay por qué estresarse, no se olviden que a, ¿qué es? La distancia desde dónde hasta dónde. La a es la distancia desde el centro de la hipérbola hacia dónde, hacia el vértice. Es lo mismo que en la elipse. Entonces miren, yo tengo aquí el origen es 0, 0, porque ni la x ni la y está acompañado de ningún número. Entonces nosotros sabemos que desde el centro hacia 3 hacia la derecha, ¿no es cierto? Aquí quién está el vértice 1. Y 3 hacia la izquierda está el vértice 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es horizontal. Ahora sí, ¿cuáles son las coordenadas del vértice 1? Lo mismo. 3 en X, 0 en Y. ¿Y cuál es del vértice 2? Menos 3 en X, 0 en Y. Mire, facilito. Lo mismo que el elipse, miren, lo mismo que el elipse. Igualito. Usted para sacar el vértice necesita solamente la A. Eso es lo importante. Ahora, yo necesito los focos. Para los focos, ¿qué necesita? ¿Qué necesitaba en elipse y hipérbola? ¿Qué necesita para los focos? A, B o C. ¿Qué necesita para sacar los focos?
¿Qué necesita? Exacto, necesita la C. ¿Y cómo saca la C en una hipérbola? ¿Se acuerda que en la parada con que en el elipse se acaba restando? No, aquí se saca sumando. ¿De acuerdo? Tiene que sumar los denominadores. Es decir, aquí la suma me da 25. Por lo tanto, la C me vale 5. Obviamente, los focos están más lejos del centro. Por eso, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el foco 1. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el foco 2. Obviamente, en una hipérbola los focos están más lejos que los vértices. En una elipse los vértices están más lejos y los focos están más cerca. Este es el caso contrario. Entonces aquí sería 5,0 el un foco y el otro foco sería menos 5,0. Igual, mire, facilito. Y necesita dibujar, no necesita dibujar. Solamente tiene que identificar si es horizontal o si es vertical. Esa es la idea de esto, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer otro ejercicio para que les siga quedando un poco más claro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el siguiente problema. Y cuadrado sobre 4 y aquí x al cuadrado sobre 5, por ejemplo, es igual a 1. Listo. Primero, hipérbola horizontal o hipérbola vertical. Es vertical, correcto, porque la letra que está a la izquierda del signo es negativo. ¿No? Bueno, está a la izquierda del signo menos, vertical. ¿Listo? ¿Cuánto vale a cuadrado, muchachos? ¿Cuánto vale a cuadrado? Exacto, a cuadrado vale 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, la a vale 2. ¿Qué sabemos de esa hipérbola? Que es vertical, ¿no es cierto? Eso sabemos, que es vertical. Por lo tanto, yo desde el centro voy a contar hacia arriba ¿cuántos puntos? 2. Y hacia abajo 2. Y ahí les encuentro a los vértices. ¿Y por qué no me voy para la derecha? Porque es vertical, no es horizontal. Por lo tanto, las coordenadas del primer vértice sería 0,2 y la del otro vértice sería 0, menos 2, ¿no es cierto? Porque la coordenada en X vale 0, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, ¿cómo obtengo la de los focos? Para los focos, ¿qué necesito? La C, ¿no es cierto? Y para la C, en este caso, yo no resto, sino sumo. Sumo los denominadores. 4 más 5 me queda 9 y aquí me queda 3. Ya. Entonces, hacia arriba cuento 3 y le encuentro a mi primer foco. Hacia abajo cuento 3 y me encuentro a mi segundo foco. El foco 1, 0,3 y mi foco 2, ¿cuánto sería? 0, menos 3. Miren. Qué fácil que es esto. Igual que cuando hacían ustedes, por ejemplo, la elipse, miren, es más fácil. Exacto, y eso es lo interesante. La A siempre va a estar a la izquierda del signo menos. Por ejemplo, imaginémonos que yo les pongo ahora uno como que tramposo, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo les pongo esto, aquí les pongo el 5 y acá les pongo x al cuadrado 4 igual a 1. Entonces dice, chuta, ¿ahí cuál es la A? Primero ordenen ya, primero pónganle en al positivo y luego pónganle en al negativo. Entonces, ahí sí me puedo dar cuenta que este es horizontal y que el a cuadrado vale 4 porque está a la izquierda del signo menos. ¿De acuerdo? Eso pilas. Exacto. El a cuadrado valdría 4. ¿Sí? Esa es la idea. Miren, qué fácil, ¿no es cierto? Ya, si los dos son negativos, no es de hipérbola, pues sería una circunferencia. ¿De acuerdo? Exacto. Siempre a la izquierda del signo va a estar la A. A ver, dice Brian, el ejemplo final, el de acá, este de aquí, este que está ahorita en la pizarra. ¿Cómo saqué el vértice de los focos, Brian? ¿O cuál? ¿De cuál me estás hablando? El ejemplo final. Imagino que es este, ¿no es cierto? Entonces, primero yo me fijo en la letra y la letra es, pues, la Y, ¿no es cierto? Como la letra es la Y y se encuentra el ejemplo de ordenar al final. Ah, ya, este de aquí. Entonces, si yo tengo esto, como te digo, ¿no es cierto? Como yo tengo de esta manera, yo ahí como que no le podría ver si es horizontal o vertical o tal vez me confunde. Entonces, solamente esto no le mata a nadie, solamente pones este de aquí que es positivo primero y este de acá, el negativo, acá, y ya sabes, ahora va a ser más fácil para ti. Como la letra que está a la izquierda del signo menos es la X, es horizontal. Y el valor de a cuadrado, como siempre, la A siempre es lo que está a la izquierda del signo menos. Sería 4. Y eso sería todo. ¿De acuerdo? Eso, no, eso me refería. Así tienes que ordenar. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta es súper fácil esto, ¿de acuerdo?
si ustedes ya tienen claro la elipse, a ver, veamos un ejercicio de elipse, ¿ya? Como para que compare. X al cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre, a ver, pongamos, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué me dice? Fórmula general. La hipérbola tiene la fórmula general o la estamos viendo. Esta es la canónica. La fórmula general incluso vimos ayer también para una hipérbola. General se refiere a que esté igualado a cero, ¿de acuerdo? Como tú puedes ver, en ninguno de estos ejercicios la tienes igualado a cero. Entonces, no, pues. Ahora miren las diferencias entre estos ejercicios que vamos a hacer. Y miren, aquí pongamos 4. Ya, a ver, pongamos aquí 16, pongamos aquí 4. Aquí pongamos y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿De acuerdo? O pongamos aquí un 8 y 8. 8 y 8 pongamos. ¿Listo? 8 y 8. Listo, miren. Entonces, en una elipse siempre tienen que ser distintos de estos números. En cambio, en una hipérbola no importa. Aquí la hipérbola lo único que me interesa es que sea signo menos. Este ejercicio de aquí, para identificar una elipse, solamente me fijo en el número más grande. Por lo tanto, esta elipse sería una elipse horizontal. ¿De acuerdo? ¿Por qué horizontal? Porque el número más grande está bajo la X. ¿De acuerdo? ¿Cómo encuentro el A cuadrado? El A cuadrado siempre es el número más grande. ¿De acuerdo? Aquí no es el que tiene X o el que tiene Y. El A cuadrado en una elipse es el número más grande. Por lo tanto, la A vale 5. ¿Qué me permite calcular esto? Muy bien, yo sé que esta elipse es una elipse horizontal. Por lo tanto, la distancia desde el centro hacia el vértice es A. Entonces, como la A me sale 5, yo sé que aquí está el número 5. Entonces, el vértice número 1 sería de coordenada 5,0 y el vértice número 2 que está por acá sería coordenada ¿cuánto? Menos 5,0, ¿no es cierto? Así de facilito el vértice. Ahora, el foco en una elipse. Para sacar el foco necesito la C, porque la distancia desde el centro hacia el foco es C. ¿Cómo saco la C aquí? Aquí se resta. Se resta los denominadores. A cuadrado menos B cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedaría 25 menos 16, que me queda 9. Y la raíz de 9 es 3. Es decir, aquí estaría mi foco. ¿En dónde? A 3 de distancia del centro, 3,0. Y el foco número 2, menos 3,0. Eso era una elipse. ¿De acuerdo? Eso era una elipse, lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Exactamente. Dos signos serán positivos. Exacto. Exacto, Julio. Ya. Ahora, dice, profe, ¿y por qué en una elipse no puede estar así? Dice. ¿No es cierto? Profe, ¿y por qué eso no es una elipse? Eso ni fregando. Si tú multiplicas todo por 25, ¿eso qué es? Pues una circunferencia. Entonces, ahí yo no podría tener algo como esto, porque obviamente si yo tengo el mismo número, imagínense que tengo el mismo número y tengo este formato y digo, profe, esa es una elipse, no, pues esta es una circunferencia. Mínimo común múltiplo 25. ¿Y qué te queda acá arriba? X al cuadrado y cuadrado es igual a 1. X al cuadrado más y cuadrado es igual a 25. Esto de aquí, señores, es una circunferencia. Por eso, para una elipse, el requisito importante es, obviamente, que este sea signo más, signo los dos positivos, y estos elementos sean distintos. ¿De acuerdo? En cambio, profe, ¿y por qué la de abajo no es una circunferencia? Muy bien, si yo saco factor común el 8 y queda x al cuadrado menos y cuadrado es igual a 8, esto no es una circunferencia, pues es una hipérbola, porque aquí tiene signo menos. Entonces, esto no. Entonces, acá en la hipérbola sí puedes tener coeficientes iguales, pero en una elipse, si los coeficientes de abajo son iguales, si los coeficientes de abajo de una elipse o los denominadores de una elipse son iguales, le estás convirtiendo en una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces no tiene sentido. A ver, hagamos el de acá abajo. ¿Listo? Hipérbola. ¿Hipérbola horizontal o hipérbola vertical? ¿Qué será? ¿Hipérbola horizontal? ¿Ya? ¿O vertical? ¿Se acuerdan que la hipérbola usted no tenía que ver el número? No, usted no ve el número, ve la letra que está a la izquierda del signo menos. La letra que está a la izquierda del signo menos es la X, por lo tanto horizontal. Aquí no tiene que ver el número, ¿de acuerdo?
Aquí no es que el número más grande, el número más pequeño, no. Aquí solamente ve la letra, ¿de acuerdo? La letra que está a la izquierda es la X, por lo tanto es horizontal. Ahora sí, ¿cuánto vale a cuadrado? ¿Sí o no que a cuadrado vale 8? Por lo tanto, la a vale raíz de 8. Ya, entonces sabe que es raíz de 8. Ahora, como sabe que es horizontal, ya, entonces usted tiene una hipérbola. Sabe que la distancia desde el centro hasta este puntito es a, ¿no es cierto? A los vértices, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale este a? Raíz de 8, dice. Por lo tanto, la coordenada del vértice número 1 en x, ¿cuánto es? Raíz de 8, y en y, ¿cuánto sería? 0. Del vértice número 2, menos raíz de 8, y en el otro, 0. ¿De acuerdo? Quiero sacar la coordenada de los focos. ¿Qué necesito para los focos? La C. Pero en este caso, miren, acá arriba, miren, comparen con el de acá arriba. Yo restaba los denominadores. Ahora yo tengo que sumar los denominadores para una hipérbola. Pues me queda 8 más 8, y aquí me quedaría 16, y la raíz de 16 pues me queda 4. Es decir, que desde el centro a una distancia de 4 le encuentro el foco número 1. Desde el centro a una distancia de menos 4 le encuentro el foco número 2. Por lo tanto, coordenada en x4 en y0. Del otro foco en x menos 4 en y0. Y ya está. Y no hay ninguna diferencia. Siempre es lo mismo y lo mismo, lo mismo y lo mismo. La única diferencia verdadera entre una hipérbola y una elipse es cómo se saca la C. ¿De acuerdo? Resumen de toda la geometría analítica que hemos visto desde la circunferencia. Resumen. Un resumen bien chévere, ¿de acuerdo? En un examen ser bachiller o un examen de acceso a la educación superior no ha habido hipérbola, ¿de acuerdo? La que más se ha repetido ha sido la parábola, la circunferencia y la elipse. Pero por si las moscas, ustedes ya tienen igual información acerca de la hipérbola, ¿de acuerdo? Cómo funciona. Entonces, resumen, circunferencia. A ver, circunferencia. Circunferencia, ¿cuál es su ecuación? A ver, ¿cuáles son los elementos importantes de la circunferencia? Primero, el centro y el radio. Esos son los elementos más importantes de la circunferencia. Exacto, el centro y el radio. ¿Cuál es su ecuación? Pues su ecuación es esta de aquí. X al cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué característica tiene? Cuando el centro está en el origen. ¿De acuerdo? ¿Cuál más? La ecuación de la circunferencia cuando no está en el origen, ¿qué decíamos? A la x le resto h y a la y le resto k y hago lo mismo. Entonces esta sería cuando su centro no está en el origen. Ah, esa es la circunferencia. Esos eran los elementos de la circunferencia. Si usted quiere revisar ejercicios de cada cosa, pues puede ir y revisar las clases grabadas que están ahí, ¿de acuerdo? De cada tema hemos visto y están grabadas. ¿Cuál seguía? La parábola. La parábola. Entonces, ¿qué elementos tenía importantes la parábola? La parábola tenía vértice, ¿cierto? ¿Qué otro elemento importante tenía la parábola? Tenía el vértice, tenía el foco. ¿Qué más? Tenía el lado recto. Por acá también decíamos que también la directriz, ¿no es cierto? Todo eso lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se sabía si una parábola era horizontal o vertical, por ejemplo? Nosotros sabíamos que el y cuadrado es igual a 4px y teníamos x al cuadrado es igual a 4py. ¿Qué sabíamos? Que esta parábola, al darme cuenta de la letra que está a la derecha, sabía que era una parábola horizontal. Por lo tanto, yo tenía dos posibilidades, que se abra hacia la derecha o la otra que se abre hacia la izquierda. ¿De qué dependía? Del signo de la P. Si la P era positiva, se abría hacia la derecha. Y si la P era negativa, se abría hacia la izquierda. Eso fue lo que vimos en las clases anteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué más sabíamos de esta parábola? De esta parábola también sabíamos que si la letrita que estaba a la derecha era la Y, era una parábola vertical. ¿Cuáles eran mis posibilidades? Que se abra hacia arriba o que se abra hacia abajo, como es vertical. ¿De qué dependía? Igual del valor de la P. Entonces la P en este caso es positiva y en este caso es negativa, ¿no es cierto? Así nos dábamos cuenta en los ejercicios y lo hacíamos tan rápido, los problemas, ¿no es cierto? Ejemplo, mire, si yo tengo algo como esto, yo tengo 16y,
Yo sé muchas cosas de esta ecuación, 16x. Primero sé que es horizontal. Y sé que P, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale P? 4 positivo. ¿De dónde saqué ese 4? Porque hay que dividir este coeficiente para 4. Entonces, como yo sé que su centro es en el origen, yo sé que aquí está el vértice. Como es horizontal y P es positivo, sé que se abre para la derecha. Por lo tanto, aquí está el foco a una distancia de ¿cuánto? De 4. 4 en X y 0 en Y. Y ya está, calculado todo. Por lo contrario, otro ejemplo. Imagínense que yo tengo menos 20Y. ¿Qué sé que es esto? Que es vertical. Sé que es vertical y que P, ¿cuánto vale? Menos 5, ¿no es cierto? Ahora, como sé que es vertical y yo sé que parte desde el origen, y como la P es negativa, sé que se abre hacia abajo. Por lo tanto, el foco, ¿dónde va a estar? Va a estar a una distancia de 0 en X y menos 5 en Y, y ya está. Así de facilito se calculaba eso, ¿no es cierto? No era nada del otro mundo. Igual, si usted tenía una parábola, ya, bueno, este es el ejemplo que le di. Y si usted quería de la misma parábola ahora, cuando el centro no estaba en el origen, a la Y, ¿qué le resta? K. Y a la X, ¿qué le resta? Le resta H. Esta era la ecuación de una parábola que era horizontal, pero que no estaba en el origen. X menos H, a la X le resta H, y a la Y le resta K. Y esta sería la ecuación de una parábola cuyo centro no, vértice no está en el origen. Un resumen rapidísimo de circunferencia y de parábola. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la que sigue? Pues la que sigue es precisamente la elipse, ¿no es cierto? Un elipse. Entonces, un elipse tiene la siguiente forma. X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, de ese elipse, ¿yo cómo me daba cuenta si era horizontal o vertical? Pues dependiendo del número más grande del denominador. El número más grande del denominador siempre iba a ser A. Ejemplo, X al cuadrado sobre 16 más Y cuadrado sobre 25, la que siempre estamos utilizando. ¿Qué sabemos de eso? Que este número, como es el más grande y está bajo la Y, el número más grande está bajo la Y, sabemos que es vertical. ¿De acuerdo? Y el número más grande es A cuadrado. ¿De acuerdo? El número más grande o el denominador más grande siempre es A cuadrado en la elipse. Y para calcular el foco, esto ya sabemos que A cuadrado es 25. Y para calcular el foco, que es C cuadrado, tengo que sumar los denominadores. Perdón, restar los denominadores. Siempre el número más grande menos el número más pequeño. 25 menos 16. Restar denominadores. Y como usted resta los denominadores, usted ya sabe cuál es el foco, porque el foco es C, ¿de acuerdo? El foco es C. Eso en cuanto a una elipse. Y obviamente había la elipse también cuando no estaba en el origen, pues solamente a la H, a la X le restaba H y a la Y le restaba K, ¿no es cierto? Y sobre B cuadrado, que esto era igual a 1. La misma idea. Para la hipérbola que acabamos de ver, hipérbola, entonces teníamos la ecuación x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Aquí en la hipérbola, lo interesante es que yo no tengo que ver cuál es el número más grande, ¿de acuerdo? Sino cuál es la letra. Por ejemplo, yo tengo x al cuadrado sobre, digamos, imagínese 4, menos y cuadrado sobre 5 es igual a 1. Como usted puede ver, tal vez si se confunde, dice, el número más grande está en y, es vertical. Pues no, es así porque aquí tiene que darse cuál está a la izquierda del signo menos. La letra que está a la izquierda del signo menos es la X. Entonces aquí ve la letra a la izquierda del signo menos. Del signo menos. Eso es lo que tiene que ver. Entonces la letra a la izquierda del signo menos es la X, por lo tanto es horizontal. ¿De acuerdo? Por lo contrario, si yo hubiese tenido X al Y cuadrado aquí el 2 y aquí x al cuadrado sobre 25 igual a 1, pues la letra que está a la izquierda es la y, por lo tanto sería vertical. Eso es lo que tiene que fijarse en una hipérbola. Y ahora, para calcular la A es la A cuadrado, es 4. ¿Cómo saco el A cuadrado? Siempre es el número que está a la izquierda del menos. Eso es A. Es el número que está a la izquierda del signo menos. Ya. Y ahora esto me sirve para sacar el vértice, pero no se olvide que para sacar el foco yo necesito la C.
Y para la C, usted tiene que sumar los denominadores. Entonces, para la C, en la hipérbola, sumo denominadores, sumo denominadores. Sumo denominadores y saco la raíz, ¿verdad? Sumo denominadores y saco la raíz. En cambio, para la elipse, ¿qué era? Resto denominadores y saco la raíz. Resto denominadores y saco la raíz. Así saco la C. Facilito. Elipse, resto denominadores y saco la raíz. Hipérbola, sumo denominadores y saco la raíz. Así es como se saca la C. ¿De acuerdo, muchachos? Este sería un pequeño resumen en cuanto a las clases que hemos venido viendo. Ahora, ¿cómo reconocer de una ecuación general si es una elipse o si es una hipérbola? ¿De acuerdo? O algo de eso, ¿de acuerdo? Entonces eso vamos a ver. Todo esto que te estoy dando, José Luis, es en canónica, ¿de acuerdo? En general ni siquiera hemos visto todavía el mira. Cuando tú tienes igualado a 1, esto se llama canónica, ¿de acuerdo? Por eso, cuando tú tengas esto, o sea, cuando tú tengas esto, mira. Tú sabes que la ecuación de una hipérbola es esta, ¿no es cierto? Y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Entonces, si tú quieres, cuando no esté en el origen, solamente a la x le restas h y a la y le restas k, ¿no es cierto? Y aquí te quedaría de esta manera. Entonces, esa sería la ecuación de una hipérbola que no se encuentra en el origen, ¿no es cierto? Exacto, ahí está, justamente cuando está ahí. Si quieres, vamos a hacer un ejercicio completito de esos para que le tengan, ¿ya? Por ejemplo, x menos 1 al cuadrado sobre 4 menos y más 1 al cuadrado sobre 5 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, primera parte, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Primero, coordenadas del centro. Ya saben, a la x le cambian el signo y le quedaría 1. A la y le cambian el signo y le quedaría menos 1. ¿Sí o no que ese sería el centro? Así como en todo lo que hemos visto. Exacto, 1 menos 1. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Para calcular el centro? No creo. Para calcular, ahora, ¿qué saben? ¿Qué es horizontal? Eso ya saben, horizontal. Ahora, ustedes como saben que es horizontal y pasa por el punto 1 menos 1, entonces en ese puntito aquí va a estar pues esa hipérbola. Ahora, ¿qué más? Para calcular el vértice, ¿qué necesitan ustedes? A, ¿no es cierto? Entonces a cuadrado saben que vale ¿cuánto? 4. Por lo tanto, A vale 2, ¿no es cierto? La A vale 2. Entonces, como aquí está tu centro de la hipérbola, para la derecha vas a contar 2 cuadritos. Entonces, 2 cuadritos, aquí está tu primer vértice. Y para la izquierda también 2 cuadritos, 1, 2. Aquí está tu vértice 2. Igualito que hiciste, igualito lo que hiciste con el elipse, no hay dificultad. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de los vértices? Vértice 1, ¿cuál sería la coordenada? Verán que la coordenada se pinta desde aquí, sería 1, 2 y 3. 3 en X, ¿no es cierto? Y menos 1 en Y, ¿sí o no? Vértice 2, coordenada, menos 1 en X, menos 1 en Y, miren, igualito como hicimos de elipse. Exacto, miren, esa sería, ¿no es cierto? Vértice menos 1 en X, menos 1 en Y. Foco, ¿qué necesito para el foco? A ver, ¿qué necesito para el foco? La C. Y para sacar la C yo tengo que sumar los denominadores. Si yo sumo los denominadores me queda 9, la raíz 3. Es decir, que desde mi centro, este es mi centro de la elipse, de la hipérbola. Entonces desde ahí yo tengo que contar cuántos cuadros. 3 cuadros, sería 1, 2 y 3. ¿Aquí quién estaría? Mi foco número 1. Y para la izquierda hago lo mismo. 1, 2 y 3. Aquí está mi foco número 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, pongo las coordenadas. ¿Cuáles serían las coordenadas de este puntito que está aquí que le estoy sombreando? A ver, la foco 1, ¿cuánto sería en X? A ver, cuenten, pues solamente hay que contar cuadros. 1, 2, 3, 4, 5. O 4 nomás, perdón. 4. 1, 2, 3, 4 y menos 1. Foco número 2 sería 1, 2, menos 2, punto y coma, menos 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta y revisaron minuciosamente, perfecto, así como lo dice Grace, está perfecto. Entonces, si ustedes van y le revisan todos los apuntes y todas las clases que nosotros hemos visto, hemos hecho incluso ejercicios más difíciles que estos, ¿de acuerdo? Obviamente, ejercicios como el que acabo de hacer, pues no han habido en la prueba, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, por si las moscas, pues ahí está cómo se soluciona. Y de hecho, te estoy enseñando a resolver sin necesidad de que tú utilices
ningún formulario, ¿de acuerdo? No necesitas formulario, sino solamente la intuición de cuándo es horizontal, cuándo es vertical. Tú tienes que saber que la distancia desde el centro hacia un vértice es A y la distancia desde el centro hacia un foco es C. Entonces, con esos parámetros tú ya puedes calcular cualquier valor. Por ejemplo, a ver, hagamos uno más de una, imagínense y más 3 al cuadrado, y aquí tengo 4, y aquí tengo x menos 1 al cuadrado sobre 5. Ya, hagamos este, ¿ya? Este también es una hipérbola. Pero ¿cuál es la característica de esta hipérbola? Que es vertical. Miren, vamos a hacer rapidísimo para que vean que se puede hacer rápido. Coordenadas del centro, a ver, ¿cuáles coordenadas del centro? Ah, primero la X. ¿Cuánto es la X? Es 1. Y la Y es menos 3. Pilas con eso, ¿de acuerdo? Verán que primero pongo la X y luego pongo la Y. La X es menos 1, cambio de signo 1. La Y es 3, pongo menos 3. Ahora, ¿qué sé? Que es una hipérbola vertical, cuyo vértice o cuyo centro se encuentra en 1 y para acá abajo menos 3. Es decir, aquí está el centro de esa hipérbola. Ese es tu centro de la hipérbola. Ahora, ¿qué necesitamos para calcular el vértice? Calculamos a cuadrado. A cuadrado es 4, por lo tanto, A es igual a 2. Ahora, como es vertical, así tiene que estar esa hipérbola. Tiene que estar así, tiene que ser vertical. Entonces, a partir de ese centro, cuentas dos cuadritos hacia arriba. 1, 2, y aquí, ¿a quién le encuentras? Al vértice 1. Cuentas dos cuadros hacia abajo, ¿a quién le encuentras? Al vértice 2. Por lo tanto, coordenada del vértice 1. ¿Cuánto es en X? En X está facilito, pues en X, ¿cuánto es? 1. ¿Y cuánto sería en Y la coordenada del vértice número 1? Mira, este es el vértice número 1, este de aquí. Entonces, la coordenada en X, ¿cuánto es? 1. Y la coordenada en Y, menos 1. Esa es la coordenada del vértice 1. Vértice 2. Ah, coordenada del vértice 2, que es este puntito de acá abajo. En X, ¿cuánto es? 1. ¿Y cuánto es en Y? Cuentas. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Ahí están las coordenadas de los vértices. ¿Qué necesitas para calcular los focos? Suma los denominadores. 4 más 5. C cuadrado es igual a 9. C es igual a 3. Es decir, que mi foco a partir del centro se encuentra a 3 cuadritos. Es decir, desde aquí cuento 3 cuadros hacia arriba. 1, 2 y 3. Aquí está mi foco número 1. Y 3 cuadritos para abajo desde el centro. 1, 2, 3. ¿Quién está aquí? Mi foco número 2. Ahora sí, coordenadas del foco número 1. Mira, aquí está el foco número 1. Entonces, ¿cuál es la coordenada en X? La coordenada en X es 1. Y la coordenada en Y, 0. Foco número 2. ¿Cuál es la coordenada en X? Es 1, porque este es el foco número 2. ¿Y en Y cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. ¿Ya? Ahí están las coordenadas. Mira, si tú te acuerdas de la A y de la C, pues no necesitas hacer ninguna ecuación. Ya, sería 1 menos 6. ¿De acuerdo? O menos 5, no sé. 1 menos 6 me parece. ¿Listo? Ahora sí, muchachos. Bueno, me imagino que Grace, este resultado es de los vértices, ¿no es cierto? Ahí está correcto, muy bien. Y de los focos 1,0 y 1 menos 6. Listo, muchachos. En la tarde vamos a ver las funciones trigonométricas. Espero que no falten y nada más. Entonces nos vemos en la tarde.